ya sean fuerzas, en este caso fuerzas de corte, o ya sea el momento, en el caso para vencer inercias, o ya sea la presión o el caudal en función para la potencia hidráulica, que tenemos que encontrar de alguna forma las fuerzas que están actuando o los momentos que están actuando en la máquina. También lo hemos explicado ayer eso. Una vez que hemos hecho eso, hay que hallar la potencia efectiva del proceso. Ya para eso utilizamos las fórmulas que hemos visto. Aquí, por ejemplo, toda esta parte tiene que ver con corte, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo primero que hemos encontrado es la velocidad de corte. En función los ángulos para corte, habíamos dicho que aparte de la velocidad de corte tenemos que encontrar los ángulos de corte óptimos. Pero una vez hecho eso, tenemos que encontrar algún modelo matemático que nos permita hallar las fuerzas. Una vez que tenemos las fuerzas, entonces podemos aplicar en este caso, por ejemplo, la potencia de corte, que es la fuerza de corte por la velocidad de corte dividido 75. Esta es la potencia efectiva, o sea, aquello que realmente necesitamos. Una vez que hacemos eso, hay que hallar ahora la potencia real tomando en cuenta el rendimiento de la máquina. Y para eso hay que tomar en cuenta más o menos qué elementos de máquinas estamos utilizando para la transmisión. En general, dependiendo de la máquina motriz y dependiendo del tipo de motor, nosotros tenemos una cantidad de factores, que son, por ejemplo, estos. Acá, por ejemplo, dice para motores eléctricos con semimotores térmicos, multicilindros, entre 6 a 8 horas diarias de funcionamiento, de 6 a 16 horas de funcionamiento. Acá para el tipo de máquinas que vamos a utilizar, con cargas uniformes ligeras, cargas uniformes medias, cargas irregulares con sobrecargas o cargas muy importantes. Entonces, en función de eso, entramos acá, por el tipo de motor y la máquina motriz, hallamos el factor de corrección de la potencia. Y con eso hallamos la potencia real, ¿no? Entonces, la potencia real, entonces la potencia es el factor de servicio por la potencia efectiva. Una vez que tenemos eso, entonces tenemos que ahora seleccionar el motor, porque no va a haber exactamente de esa potencia. Entonces aquí hay más o menos para motores trifásicos, hay también monofásicos, hay que buscar tablas, cómo son, qué tipo de motores hay. Aquí potencias, ¿no? Por ejemplo, de un HP 1.75 y así sucesivamente. Hay otros catálogos, hay que buscar catálogos, ¿no? Y velocidad de sincronismo, velocidad corriente en potencia, entonces aquí están las velocidades a las cuales puede haber corriente a plena carga, potencia reactiva, no sé qué será esto, capacitor en B, no sé, esto es más para los eléctricos. Pero a nosotros nos interesa básicamente la potencia y la velocidad, ¿no? Hay, por ejemplo, para 2 HPs hay de 750, de 1000 RPM, de 1500 y de 3000 RPM. Entonces, dependiendo qué velocidad nosotros requerimos a la velocidad de salida, es decir, en la máquina motriz, tenemos que elegir una de estas. Por ejemplo, si voy a hacer un molino de martillos, un molino de martillos funciona entre 3000 y 3500 RPM. Entonces me conviene utilizar uno de 3000 RPM, así disminuyo los costos en los mecanismos de reducción. Y si por el contrario, por ejemplo, va a ser una peladora de maní que funciona entre 300 a 400 RPM, me conviene el de 750 si es que hubiera, y si no, el de 1000 o el de 1500. El más común es el de 1500 RPM, ¿no? Entonces, en función de eso, seleccionamos el motor. ¿Se entendió? Y esta es la parte más crítica. Hasta aquí es lo jodido de un proyecto. Lo más complicado que hay. Como les había explicado ayer, muy difícil hallar la potencia, no sé, por ejemplo, de un ventilador, de una turbina,
de una extrusora de ladrillos. Imagínense cómo calcular la potencia de una extrusora de ladrillos, o de una cilindradora, o de una dobladora, o de una prensa excéntrica, para una embutidora. Es muy, muy difícil, muy difícil. Entonces, y es la ingeniería mecánica, por eso es la carrera más difícil de todas las ingenierías, porque no es solo una fórmula, que ni siquiera hay fórmulas. Estoy en clases, dime, ¿es urgente? ¿Qué es? ¿La pared de qué? No, vos soluciona eso sin que arruine la pared, nada, vos ve, ahorita estoy en clases. Ve una forma, un wifi o una cosa. Ya. Bueno, pues hasta aquí es lo más difícil. Una vez que hemos salido de acá ya es relativamente sencillo. Bueno, teniendo ya la potencia en el corazón de la máquina y la velocidad en el corazón de la máquina, ahora tenemos que diseñar el mecanismo de reducción. Si aquí nosotros tenemos una potencia y tenemos una velocidad, entonces tenemos que hacer todo el mecanismo de reducción de velocidades hasta llegar al motor. Es decir, tú tienes acá la potencia, digamos 4 HPs, y tienes 400 RPMs. Y has elegido acá un motor de 4 HPs y tiene 1500 RPMs. Entonces, tú tienes que ver cómo vas a reducir, vamos a llegar de 1500 a 400 RPMs. Y para eso tienes que tener algunos criterios sobre elementos de máquinas que sirven para transmitir movimiento rotacional. Las correas, por ejemplo, cuando se utilizan las correas. Las correas fundamentalmente son para distancias entre centros largas, ¿no? Largas. ¿Pueden funcionar los engranajes? Sí, pero serían demasiado grandes y demasiado costosos. Además, desde el punto de vista de costo, las correas son los más baratos entre correas, cadenas y engranajes. La velocidad de rotación debe ser mayor a 200 RPMs. Mayor. O sea, la menor de las velocidades de estos dos debe ser mayor a 200 RPMs. Porque si no es así, las correas resbalan y su rendimiento disminuye enormemente. La relación máxima de velocidades es de 6 a 1. O sea, máximo puedes hacer en un solo paso 6 a 1. Y son asincrónicas. ¿Qué significa que son asincrónicas? Que siempre hay pequeños resbalamientos. Si la relación es 6 a 1, no va a ser exactamente. A ver, supongamos que sea 4 a 1 y vos tienes 400 entre 100, sería 100 acá, ¿no? Pero como siempre hay pequeños desbalamientos entre correa y polea, que eso lo vamos a demostrar cuando estemos llevando correas, la velocidad de esta no va a ser 100 RPM, va a ser 95, 98, va a variar. Entonces, pero ¿y dónde necesitamos que sean síncronas? Muy pocos casos, por ejemplo, donde necesitamos sí que sea absolutamente síncronas con esta es entre el cigüeñal y el eje de levas, porque el cigüeñal es el que empuja o baja el pistón, el cilindro, y el eje de levas es el que abre las válvulas de admisión o escape. Entonces tienen que coincidir siempre en el mismo lugar. Si por alguna razón hay una variación, entonces no va a funcionar bien el motor. No va a funcionar. De hecho, cuando se utiliza, por ejemplo, si alguna vez se rompe la correa, que es una correa dentada, es igual que una cadena, alguna vez ha sucedido por accidente, algún amigo, se le ha roto la correa, y se ha hecho bolsas, como velas se han hecho las bielas, las manivelas, se han hecho miércoles.
Entonces ahí necesitas Synchronix. Pero, por ejemplo, para una moledora de maní, para un molino, para peladoras de arroz, no necesitamos porque más o menos 5 RPMs no le va a pasar nada al funcionamiento. Bien, entonces para las máquinas en general, cuando no importa el sincronismo, lo más barato son las correas. Solo que hay que tener en cuenta que la velocidad a la que usemos debe ser mayor a los 200 RPM. Otro elemento de transmisión de movimiento son las cadenas, ¿no? Las cadenas también son para distancias largas, igual que las correas, pero funcionan no al revés, sino justamente en el rango que estas no funcionan bien. El problema debe ser también que a altas velocidades, si bien funcionan, pero su vida útil disminuye. Después vamos a ver por qué, porque hay demasiado rozamiento entre el eje, el gorrón y el rodillo, y eso hace que se alargue. Cuando se alarga demasiado, entonces el paso de la cadena ya no coincide con el paso de la catarina y empieza a desgastarlo, la catarina. Por lo tanto, disminuye su vida útil. Entonces, más bien las cadenas son para velocidades bajas, menores a 1000 RPM. Aquí las relaciones de velocidad son síncronas porque como son por dientes ya no resbalan. Entonces, en algún caso, si necesitas por ahí algún caso así muy raro que sean síncronas, o tienes que utilizar o cadena o tienes que utilizar engranaje. Y la relación máxima de velocidades ya es hasta 8 a 1, pero máximo, ¿no? La vida útil 16.000 horas y en cambio la de las correas es 25.000 horas. Las correas duran más que las cadenas. Y además las cadenas son más costosas que las correas. Pero cuando tenemos velocidades muy bajas, no sé, 20, 30, 40 RPM, 100 RPM, y a distancias considerables, tienes que utilizar cadena, porque las correas no van a dar. No van a funcionar bien. Los engranajes, en cambio, son para distancias cortas. Las velocidades de rotación pueden ser altas o bajas. La relación máxima es 4 a 1. Les he dicho que también son síncronas porque no resbalan, pero tiene una vida útil infinita. Pero el costo es mucho mayor que las otras dos, ¿no? Son de mayor costo. Entonces, esto tienes que dominar, tienes que saber bien para saber cómo vas a diseñar este tren de velocidades para llegar desde el motor hasta la máquina. Bueno, primero siempre se dice para velocidades bajas, velocidades medias, velocidades muy bajas, etc. No hay una tabla donde encuentres esto, pero más o menos nosotros nos llevamos, por la experiencia, decimos así, velocidades muy bajas abajo de 100 RPM, velocidades bajas entre 100 a 500 RPM, velocidades medias más o menos entre 1000 a 2000 RPM, velocidades altas entre 2000 hasta 3500 y velocidades muy altas arriba de 3500. Esto, como les digo, no hay nada escrito así rigurosamente, sino que más o menos nos manejamos así. Y aquí están algunas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, potencia máxima. Ruedas de fricción son ruedas que se manejan por fricción, son 2 cilindros que solamente por fricción, dice máximo 80 kilowatts. Engranajes hasta 80.000, correas planas 200, correas trapezoidales hasta 350, correas síncronas 120 y cadenas hasta 400.
Velocidades máximas, fíjense, ruedas de fricción, engranajes hasta 30, correas planas hasta 100, correas trapezoidales 30. En cambio, las cadenas 10. Aquí está mostrando que es para bajas velocidades. El rendimiento 0,97, correas planas 0,87, 0,97, 0,95. Velocidades máximas, RPMs, no está establecido acá. Velocidad mínima, más bien para velocidades mínimas, ¿no? Las correas trapezoidales, fíjense, 150 RPMs, es lo mínimo que hay, ¿no? Lo que les decía, abajo de eso y empiezan a resbalar. Y claro, las correas planas 200. Menos de eso, el rendimiento es muy bajo. La aceleración de velocidades 3:1, 4:1, 6:1, correas 8:1, 8:1. Estas son las síncronas, ¿no? En cambio, las trapezoidales 6:1, engranajes 4:1 y cadenas 8:1, que es lo que habíamos dicho. Carga, precisión, deslizamiento, ruido, limitador de carga, precio. Las correas planas son los más bajos, los engranajes son altos y las correas trapezoidales y las cadenas son medios. Pero de estos, los más baratos son entre engranajes, correas y cadenas, los más baratos son las correas. Bueno, una vez que hemos ya calculado la potencia, haber establecido ya el tren de reducción de velocidades, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a dimensionar primero los elementos de transmisión. Por ejemplo, si es correas, primero tienes que dimensionar la correa. ¿Qué tipo de correa va a ser? A, B, C, T. ¿Cuántas correas va a haber? Etcétera. Si es engranaje, es lo mismo. Si es engranajes, primero va a ser un engranaje cilíndrico recto, va a ser helicoidal, va a ser cónico, de qué módulo, qué número de dientes, qué ángulo de presión. Tienes que dimensionar. Y lo mismo sobre cadenas. Tendrás que ser de la misma forma. Tienes que dimensionar primero cada uno de estos elementos de transmisión. Una vez que has calculado, has dimensionado los elementos de transmisión, ahora tienes que calcular las fuerzas que actúan o las fuerzas que generan estos elementos de transmisión. Por ejemplo, en una correa, ya hemos visto, además hemos visto, les he dado fórmulas más arriba. No sé dónde está. Aquí, por ejemplo, en un engranaje helicoidal, estas son las fórmulas. En una correa, estas son las fórmulas para hallar las fuerzas. En cadenas, estas son las fórmulas para calcular las fuerzas. Una vez que has dimensionado, les reitero, la correa, la cadena y el engranaje. Entonces puedes hallar esto, por ejemplo. ¿Está claro? Porque, por ejemplo, ¿cómo vas a hallar la fuerza tangencial si no sabes el diámetro del engranaje, el diámetro primitivo? Y para hallar el diámetro primitivo tienes que hallar el módulo, el ángulo de presión, etc., ¿no? Entonces, se hace el cálculo de las fuerzas. Una vez que tengas las fuerzas, recién ahora vamos a dimensionar los ejes de cada uno, del mecanismo, ¿no? Los ejes, en los cuales tienes que colocar estas fuerzas. Por ejemplo, aquí esta fuerza, aquí si es un engranaje, diferentes fuerzas, radial, axial, etcétera. Aquí están sus apoyos, tienes que diseñar. Entonces, tienes que colocar todas las fuerzas que están actuando en ese eje. Y con esas fuerzas tienes que dimensionar a cargas estáticas viendo a qué está sometido, a tracción, flexión, torsión o tensiones combinadas de flexo, traxo, torsión. En general, para nosotros, lo más importante es la torsión, porque todo elemento que gira está sometido a torsión. ¿Por qué? Porque si aquí ves,
la potencia. Si gira, W es giro, ¿no? Aquí es una potencia de rotación. Si gira, hay potencia. Y si hay potencia, ¿qué hay? Momento torsor. Entonces, basta que gire, W inmediatamente va a haber potencia y inmediatamente va a haber momento torsor. Pues no hay ningún elemento que gire y que no esté sometido a torsión. Entonces, todo elemento que gira está sometido a torsión. Por lo tanto, para nosotros, la torsión es lo más importante. A veces hay flexión, sí, pero en general, y eso en los técnicos ya ni siquiera lo toman en cuenta porque la flexión es más importante cuanto más grandes sean, cuanto más largas sean las vigas. ¿No? Esta flexión va a ser importante cuanto la viga sea muy grande. Para los Sibilach, por ejemplo, sus vigas son de 10, 20, 30, 40 metros. Entonces, para ellos sí es muy importante la flexión. Pero de nosotros, nuestros ejes no son pues de 30, 40 metros. Nuestros ejes son de centímetros. 30, 40 centímetros. Entonces, la flexión no es tan importante. Por eso que los técnicos, no los ingenieros, los técnicos, para dimensionar ejes directamente lo dimensionan con esto, con tau a la torsión. Pero los ingenieros utilizamos esto, flexión, flexo-torsión. Casi el esfuerzo normal, generalmente lo despreciamos y nos queda flexo-torsión y aplicamos estas ecuaciones para dimensionar el eje. Entonces, ¿no? Aplicamos esto y podemos entonces dimensionar los ejes, ¿no? Entonces dimensionamos los ejes. Primero las cargas estáticas y luego dimensionamos a la fatiga. A la fatiga que después vamos a ver cómo se dimensiona la fatiga. Entonces hay que dimensionar siempre a ambos porque siempre está sometido a fatiga. Todo elemento que gira está sometido a fatiga. Bueno, entonces una vez que tenemos eso, ya tenemos el diámetro del eje. El diámetro del eje, pero tenemos simplemente un diámetro bruto, un diámetro ideal, ¿no? Un diámetro ideal, y a partir de ahí tenemos que, una vez que tener eso, tenemos que ahora dimensionar las chavetas. No podemos dimensionar las chavetas antes que el eje, porque vamos a ver que aquí hay la longitud, el alto y el ancho. Y vamos a ver que en tablas ya viene normalizado la altura y el ancho en función del diámetro del eje. Y lo único que tenemos que hallar es la longitud de la chaveta, tenemos que calcular. Entonces, no puedes entrar a calcular la chaveta sin antes haber calculado los ejes. Y no puedes calcular los ejes sin antes haber dimensionado los engranajes, las correas, las cadenas, porque esos son los que van a generar la fuerza. O sea, todo tiene una secuencia. Lo mismo, una vez que has dimensionado las chavetas, ahora tienes que dimensionar los cojinetes. Y para dimensionar los cojinetes tienes que hacer primero un diseño final. Tienes que decir, a ver, aquí va a ir el engranaje, por ejemplo. Aquí va a ir un apoyo y aquí va a ir un otro apoyo. Para que vean, porque lo que he calculado aquí es un diámetro bruto. Es un diámetro, supongamos, de 25 milímetros. Me ha salido acá. Pero digo, entonces 25 milímetros acá. Pero para el apoyo del cojinete yo tengo que darle una gradiente. Entonces yo tengo que decir, yo tengo que aquí que dar una gradiente. ¿Qué gradiente le voy a dar? Voy a dar 1 milímetro a cada lado, por lo tanto, si era 24, esto aquí va a ser 22. Entonces, para entrar a dimensionar y seleccionar el cojinete, yo tengo que entrar ya con este diámetro, no con el de 24, sino con el de 22. ¿No? Y tenemos que entonces que dimensionar a la capacidad estática y a la capacidad dinámica.
¿no? Y ahí habría terminado casi todos los elementos de máquinas de transmisión. Finalmente, una vez que hemos terminado de calcular todo, tengo que hacer el diseño final del eje. Para eso tengo que hacer todos los acotamientos. Por ejemplo, para la chaveta ya tengo esta longitud, el ancho, la longitud y la profundidad, ¿no? Yo tengo que decir si en esta chaveta sí le voy a dar tolerancia. Lo mismo acá va a entrar, no sé, va a entrar un cojinete. Entonces, si va a entrar un cojinete o un rodamiento, ¿qué tipo de ajuste le voy a dar? Le voy a dar holgado, le voy a dar apriete, le voy a dar indeterminado. Entonces, yo tengo que colocar, acá tengo que colocar, aquí tengo que colocar. Ahora, a veces es necesario, dependiendo a qué velocidad esté girando, dependiendo de las condiciones de funcionalidad. O sea, yo necesito primero tener tolerancias dimensionales o ajustes dimensionales, que por ejemplo es esto, ¿no? Dice 1, no se ve bien, 18H7 creo que es. Aquí, en cambio aquí no necesito, aquí no necesito, aquí no necesito, aquí. Aquí sí dice esta parte va a ser roscada. Por alguna razón, para montar esto, supongamos que aquí va a venir la polea. Entonces, para que la polea no se salga, yo tengo que hacer agarrar acá con una volanda y apretar con una tuerca para que no se salga. Entonces, tengo que decir aquí un M18, una longitud de 22. Aquí en este chavetero dice, no, a lo ancho tengo que darle un ajuste. Por ejemplo, aquí 5P9. ¿No? Y así. Bueno, y a veces también es necesario darle una tolerancia geométrica. Por ejemplo, aquí estamos diciendo, si esto es A, dice que esto, por alguna razón, esto de acá tiene que ser perpendicular a A en 0,09. Estos dos, si esto A y esto es B, estos dos tienen que ser perpendiculares en 0,09, por ejemplo, ¿no? Acá no aparece una tolerancia superficial, por ejemplo, pero puede ser que requeramos una tolerancia superficial. Supongamos que esta parte se ha rectificado, entonces tendremos que decir un N5. O tal vez esto tiene que tener esta parte un tratamiento térmico, entonces tendremos que decirle acá un tratamiento térmico, un templado en esta longitud, hay que dejar, eso después vamos a ver, hay que dejar, no sé, tantas décimas de sobremedida antes del rectificado, luego rectificar y dejar en tanto. Hay que colocar todo eso. Entonces, ahí recién termina todo el diseño y dimensionamiento de todos los elementos de máquinas, ¿no? Hasta ahí termina la máquina. Y finalmente ya es el diseño y dimensionamiento de la estructura de soporte, sobre en qué va a ir. Pues hay que diseñar el soporte. Muchas veces no es necesario hacer el cálculo porque no es mucho el peso, pero a veces sí es necesario porque es demasiado peso. Entonces hay que hacer el cálculo y dimensionamiento de la estructura, ¿no? Y finalmente hay que hacer la evaluación de factibilidad técnica y económica. Entonces, una vez que has diseñado todo, tú vas a ver, hacemos el mismo análisis que al principio. Ahora ya tienes todos los elementos que van a entrar y dices, a ver, realmente hemos cumplido con todas las funciones específicas que teníamos. Aquí, con todas las funciones, ¿dónde está? Con todas las funciones hemos cumplido, se puede cumplir, dice. Eso es la evaluación técnica, a ver si es factible técnicamente. Sí, hemos cumplido. Ahora, el costo, porque aquí vas a tener un costo, ya un costo real. Entonces, el costo, ahora, el costo final de la máquina es competitivo.
el cliente te va a pagar. Entonces tú tienes que ver y en función de ese cálculo de costo en función de la aplicación, consultar con el cliente o comparar con el mercado para tomar decisión de continuar o abandonar antes de fabricar. Y ahí termina todo. ¿Se entendió? Yo tengo una duda, perdón. Sí. Justo al inicio al estar comenzando el proyecto, la parte de la evaluación de factibilidad del proyecto, ¿cómo podemos realizar la evaluación económica si todavía, digamos, no tenemos el diseño? Esta es una evaluación. Ya has hecho un croquis, ¿no? Sí. Y teniendo un croquis y sabes más o menos qué materiales vas a utilizar. Ujú. Entonces Ya. tienes una idea, no digamos, ni siquiera aproximada, pero tienes una idea de más o menos cuánto va a costar, Ok. ¿no? Tienes más o Ujú. menos una idea de cuánto aproximadamente va a costar. Con un error de más o menos 20-30% seguro, ya vas a tener una idea de más o menos cuánto va a costar Ya. para no Está bien. seguir invirtiendo, Ujú. ¿sí? Ahora, una pregunta más, Inge. Sí, Justo en la parte del cálculo y del dimensionamiento, dijo que más, o sea, casi no es, casi nunca hacemos lo que es para la estructura, los cálculos, o sea, pero cuando hacemos la estructura pero o... no te escucho bien, tal vez Ah, estoy perdón, igual. perdón. Nos dijo que para el último paso, que es el dimensionamiento de la estructura, muy pocas veces se realiza el cálculo para, o sea, porque mencionó que muy pocas veces va a ser muy pesado lo que la estructura va a tener que soportar. Sí, Más o menos, ¿cuál cuál debería ser el peso que nos indique que ya más o menos tenemos que es, calcular? es, es muy complicado, ¿no? Porque para el diseño de la estructura no solamente hay que tomar en cuenta el peso que va a soportar, sino también hay que ver a veces, por ejemplo, es muy importante si tiene que absorber vibraciones o no. Si, por ejemplo, si va a estar expuesto a oxidación, a corrosión o no. Entonces hay muchos criterios que a veces son tal o más importantes que solamente las fuerzas. Por ejemplo, en todo lo que son máquinas, herramientas, una de las hay dos factores claves para la selección del material. Uno es que, como está sometido a corte, estamos cortando, siempre va a haber vibraciones, va a generar vibraciones y por lo tanto la estructura tiene que ser de un material que absorba vibraciones. Y por eso es las mejores máquinas, las máquinas de carpintería que son realmente muy buenas, son, por ejemplo, son de fierro fundido, gris o nodular, porque ellos absorben mucho las vibraciones. Puedes hacer de angulares, de hecho lo hacen, pero la calidad del acabado en el maquinado, en el torneado, etcétera, no es, no es excelente, es rugoso, por una parte. Por otra parte, estas máquinas siempre están a la intemperie, ¿no? Y a veces les echan agua, etcétera, etcétera, tiene que soportar la oxidación, la corrosión. Entonces, en ese caso, nuevamente se ve que es necesario el fierro fundido. Ahora, las fundiciones, saben ustedes que no se pueden hacer fundiciones muy delgadas. No se puede hacer muy delgadas porque no fluye el material, no es posible hacer planchas delgadas. Entonces, por condición de fabricación, las estructuras son de soporte importante. Y para una máquina de carpintería, pues no necesitas hacer el cálculo aquí, porque el equipo y la máquina será, pues, no sé, 200 kilos, 300 kilos. Entonces, para una estructura así no vale la pena, ¿no? Pero no sé si vas a poner acá otra máquina que sea muy pesada, no sé, arriba de los 1000, 2000, 3000 kilos. Entonces ahí ya tendrás que calcular y si vas a utilizar una estructura de angular, tendrás que ver angulares de qué dimensiones debes utilizar. Eso es más ya... ¿Me entienden? ¿Han entendido lo que les digo? Sí, Inge. Sí, sí, Sí. entendido. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, una duda del anterior tema. Sí, Estábamos estudiando con mi grupo y nos surgió la duda cuál es la diferencia entre el límite de fluencia y el límite elástico. sí, Y estuvimos investigando y queríamos preguntarle si está bien lo que hemos investigado, nos estamos equivocando. a ver, El elástico es hasta donde la deformación es proporcional a la fuerza aplicada y es proporcional en el módulo elástico, ¿no? no, Y en no, fluencia es no, el no, no, punto a partir del cual no. ahí hay un error ya. Ahí hay un error. Vamos a ver. Oh, escritorio. Bueno, esta es una curva teórica, ¿no? Cuando hacemos en el laboratorio no siempre sale así. Esto está más didáctico. Acá podemos ver eh, 4 puntos críticos. El primer punto es límite de este, que es el sigma P, que se llama límite de proporcionalidad. Y es la tensión hasta donde la relación tensión-deformación es una línea recta. Es una línea recta. A partir de ahí es una curva cualquiera. Bueno, inmediatamente después de ello hay un límite que se llama límite elástico, que ya está en la zona donde ya no es recta. Y ese límite elástico es la tensión hasta donde, si dejas de aplicar la carga, el sólido vuelve exactamente a su longitud inicial. Pasado este punto, ya no vuelve a su longitud inicial. Se dice que hay deformaciones residuales. Bueno, un poquito más allá está el sigma de fluencia. El sigma de fluencia, fíjense, es acá, si yo quiero más, esto es deformación y esto es tensión. Si yo quiero más deformación, más tensión, más deformación, más tensión. Pero llega un punto que nadie se explica por qué razón, nadie se explica por qué razón, un material en ese punto, llegas a ese punto y existe una gran deformación sin necesidad de aumentar la carga. Y es un punto. A partir de ahí, pasado ese punto de fluencia, nuevamente, si quieres más deformación, tienes que aumentar la carga. Más deformación hasta que se rompe y tienes el límite de rotura. ¿Se entendió? Sí, Ok. gracias. Bueno, esto. Bueno, volvemos a lo nuestro, que estábamos acá, no nos saldremos de esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, aquí hay unos, por ejemplo, algunos cálculos. Nos dicen cálculo y dimensionamiento de un guinche. ¿Qué te va a dar? Capacidad máxima, 500 kilogramos, dice, y 8 horas por día que va a trabajar. Nada más, no te va a decir nada más. ¿No? El cliente que te va a pedir es eso, no tiene más, que él más le vas a pedir nada. Entonces, lo primero que tenemos que diseñar es el mecanismo, es decir, a ver, ¿cómo vamos a funcionar? Entonces decimos aquí, a ver, aquí vamos a colocar un tambor, este tambor va a subir acá y acá vamos a colocar otro tambor sobre la cual se va a enrollar esta cuerda y este tambor lo vamos a hacer girar a través de unas correas acá y de unas poleas y de esta polea aquí al motor más o menos va a ser aquí por ahí. Inicialmente no sé si va a ser con tantos engranajes, lo importante es que va a ser así. De aquí a aquí, hasta no sabemos ni cómo va a ser este mecanismo todavía, pero ya sabemos que va a ser más o menos así. Así, ¿no? Así, aquí un motor, unas poleas, una caja reductora, por ahí ni se necesita, pero sí necesitamos una polea que haga girar a este tambor para que éste pueda enrollarse y pueda subir o pueda bajar. Listo. Una vez que hagamos eso, ahora tenemos que venir aquí al corazón de la máquina y establecer, a ver,
establecer la velocidad óptima. Siempre el paso 2, determinar la velocidad óptima. Entonces tenemos que ver. Vemos en catálogos si hay, qué lindo. Ahí en catálogos se encuentra que está entre 10 y 40 metros por minuto. Te recomiendan eso. Menos a eso es ineficiente y más que eso, me imagino que hay jalones o por condiciones de seguridad, pero eso está. Entonces nosotros elegimos sea B igual a 20 metros por minuto o sea 0,33 metros por segundo. Ok, cálculo de la potencia. En este caso es muy sencillo porque es solamente potencia de traslación. En este caso simplemente va a ser fuerza por la velocidad. Este es el ejemplo más sencillo que hay. Entonces la fuerza tenemos 500 kilos por 0,3, tenemos 2,2 HPs. Pues ya tenemos la potencia efectiva acá. Una vez que tenemos eso, utilizamos el cálculo de la potencia requerida. Hacemos de esa tablita, ¿no? Entramos con el motor y entramos las condiciones y nos sale 1.2. 1.2, por lo que nos sale 2.42. Con eso entramos y seleccionamos el motor inmediatamente superior. Aquí. Vemos 1.52, no hay de 2.5. Hay de 3, entonces elegimos el de 3. Y tenemos de 750, 1000, 1500 o 3000 RPM. Entonces vamos a elegir el de 3 HPs y el de 1500 RPM. Una vez que tengamos eso, ahora hay que diseñar el mecanismo de reducción. ¿Cómo vamos a hacer así? Entonces decimos, a ver, aquí es 20 metros por minuto. Nos damos un diámetro del tambor para ver a cuánto tiene que girar este. Y decimos, de esto, ¿no? En realidad de esto no, esto no va. Como no se va a enrollar acá, esto no va a influir en la relación de velocidades. Entonces, esta velocidad tangencial aquí, la velocidad en la cuerda va a ser la misma que acá. Entonces, es aquí donde se tiene que enrollar. Entonces, para lograr esta velocidad, tenemos que decir a cuánto va a girar y qué radio va a tener. Entonces, primeramente decimos, sea el diámetro del tambor de 30 centímetros. Si es 30 centímetros, entonces la N va a ser B sobre 2pi por R, ¿no? Las N's a la cual va a girar. Y nos sale 51 RPM. Sería N4 esto, ¿no? N4. N4 sería a 51 RPM. Bueno, ya tenemos aquí 51 RPM y aquí tenemos 1500 RPM. Entonces, como este está en 21 RPM, entonces de aquí a aquí no podemos utilizar correa. Y como son distancias largas, ¿qué tenemos que utilizar? Cadena, ¿no? Porque es bajas velocidades. Entonces decimos, sea entre 3 y 4 que sea una cadena. N3 y decimos que sea 4:1 inicialmente. Entonces nos sale N3 acá, sería 84. Luego decimos, a ver, entre estos dos, primero de 84 directamente, tal vez con polea pudiéramos hacer el motor, no, de 1500 a 84, está muy lejos. Pues ni qué hacer, hay que colocar un par de engranajes. Nos colocamos un par de engranajes ahí y decimos que la relación sea 2:1. ¿Qué quiere decir? Que N2 va a ser 2 por 84, ya sea 168. Ya estamos acá. Entonces, de aquí intentaremos hacer llegar con correa aquí hasta el motor. Y nos sale 1500 sobre, ya tenemos aquí 168, aquí tenemos 1500. 1500 en 168 nos sale 8.91. Es muy grande, porque la correa no transmite hasta 8 puntos, máximo hasta 6:1. Entonces podemos todavía jugar mejor acá. Por ejemplo, decimos la cadena es hasta 8:1, entonces la tenemos 5:1. Si es 5:1, N3 va a ser 104.
En el engranaje, en vez de que sea 2:1, que sea 3:1. Ya va a ser 315. Y ahora 1500 entre 315 es 4.71. Ah, ya cumple. Entonces, esta es la mejor reducción de velocidades. Este es el mejor mecanismo de reducción de velocidad. Entonces nos podemos con esto. Pues ya tenemos que aquí va a ser cadena, aquí va a ser engranaje y aquí va a ser correa. ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? No. Sí, se entendió, Inge. Sí. Bueno. Una vez que tenemos eso, ahora hay que empezar a calcular los engranajes. Bueno, digamos, cálculo de las fuerzas en los ejes. Primero, antes de hacer estos cálculos en los engranajes, deberíamos haber calculado primero el módulo, el número de dientes, el ángulo de presión y el ángulo de hélice. Deberíamos haber calculado primero, antes de entrar a al paso, al paso 7 sería. Deberíamos haber calculado primero eso, pero no estamos ahorita en esas condiciones, ¿no? Ahorita. Entonces, primero hay que calcular las correas, hay que calcular los engranajes, hay que calcular la cadena. Ustedes tienen que hacer eso, todo eso en el proyecto. Una vez que han calculado todo eso, ahora recién podemos entrar aquí a calcular las fuerzas. Teniendo la potencia, por ejemplo, tenemos por ejemplo, los engranajes. Tenemos la potencia del engranaje, la velocidad de giro, tenemos el módulo, tenemos el número de dientes, tenemos el ángulo de presión y el ángulo de hélice. Entonces, la potencia va a ser momento torsor por velocidad angular de velocidad. Todo esto sale del dimensionamiento del engranaje. Entonces, de aquí podemos hallar el momento torsor, porque tenemos potencia y tenemos N. Y de aquí podemos hallar el momento torsor. Una vez que tienes el momento torsor, podemos hallar el diámetro. ¿No? El diámetro de dónde se puede sacar, de acá, porque el módulo es el diámetro sobre el número de dientes. Entonces de ahí puedes sacar el diámetro. ¿No? Si es para un engranaje recto, si es para un engranaje helicoidal, este es MT es igual a M sobre coseno de phi sub n. Y D, entonces con esto puedes hallar, como tienes el módulo, tienes el ángulo de presión, puedes hallar el módulo tangencial. Con eso puedes hallar el diámetro. Una vez que hayas el diámetro, puedes hallar FT. Una vez que hayas FT, puedes hallar FR y FA, que está en función del ángulo tangencial. Y este ángulo tangencial es tangente de phi sub n sobre coseno de phi que tienes. Entonces, con eso hallas. Lo mismo haces para las correas. Primero ya has dimensionado las correas a través de todo un procedimiento que vamos a aprender en la materia, cómo dimensionar las correas. Una vez que ya tienes la correa, tienes la potencia, la velocidad de giro, el número de correas y tienes el diámetro de la polea. Nuevamente con eso, teniendo de aquí hallas el momento torsor. Y aplicas las ecuaciones de fuerza en las correas, que MT es igual a T1 menos T2 por D medios. Y la otra es T1 igual a T2 por E a la mu por θ. Y el TR, que va a ser esta fuerza, va a ser T1 más T2. Entonces, en el engranaje vamos a tener una fuerza radial, una fuerza tangencial y una fuerza axial. En cambio, en las correas solamente vamos a tener una fuerza radial. ¿No? Y así lo mismo para las cadenas, que no lo he puesto acá. Y aquí, por ejemplo, nos hemos dado como ejemplo, nos hemos dado potencia 3 HP, N300X, módulos 5, tal, y con eso hemos hallado todas las fuerzas. Lo mismo en las correas, hemos hallado. Bueno, entonces para el dimensionamiento por ejemplo, para el eje 2, vamos a ver. Este es el eje 2. Para el eje 2, por ejemplo, ¿no? No he hecho de todo, solamente como un ejemplo. Para el eje 2, ¿qué tenemos? Primero tenemos
La fuerza radial, la fuerza axial, la fuerza tangencial que está actuando en el engranaje. Y tenemos la fuerza radial debido a la correa, acá. Ahora tenemos que diseñar, es decir, a ver a qué distancia va a estar nuestros apoyos. ¿Cómo va a estar acá? Porque solamente aquí es un dibujito así, ¿no? Pero aquí realmente tenemos que decir, a ver a qué distancia va a tener esto. ¿Cómo va a estar esto? Entonces hay que diseñar, eso se llama diseño. Entonces decimos, no, esto más o menos que esté a 100 de aquí, del apoyo, aquí que tenga más o menos 100 el otro apoyo y aquí otro 100. Una vez hecho eso, es decir, ahora esto hay que llevar a un diagrama de cuerpo ideal. Es decir, a ver cuál va a ser fijo, cuál va a ser apoyo fijo, cuál va a ser apoyo móvil. En este caso, es decir, este va a ser el apoyo fijo, este va a ser el apoyo móvil, por ejemplo. Entonces decimos, ¿esto tiene cuánto? Tiene, si es 40, entonces esto es 20. 20. Entonces aquí tenemos FR, FA y FT. Y aquí tenemos el TR. Bueno, una vez que tengamos esto, hay que llevar a los planos. Hay que estar en el plano, está en el espacio. Entonces hay que llevar al plano XY. Y en el plano XY decimos, a ver, FR, que está produciendo flexión. Si coloco acá o coloco acá, da lo mismo. FA, ¿qué está produciendo? Está traccionando aquí y además es generando un momento flector por este brazo. Entonces, tengo que reemplazar esa fuerza axial, es acá, y además genera un momento flector que es FA por R. ¿Algo más? No. Nos vamos al plano XY. En el plano XY, FT que produce flexión, entonces lo coloco acá. Pero además, ¿qué está haciendo? Está torciendo. Entonces momento torsor FT por R. Y aquí el TR. El TR, ¿dónde está actuando aquí el TR? Está actuando, generando, ¿qué? Flexión acá. ¿No? Pero además acá, aquí el TR está generando un momento torsor. Es decir, justamente el que se va a poner a esto. Entonces aquí hay un momento torsor, porque este es el que está impulsando al eje. Entonces ahí está el momento torsor, que va a ser igual a esto. Una vez hecho eso tiene que ser sus diagramas, ¿no? En el plano XY, las fuerzas normales, esfuerzos cortantes, momentos flectores. En el plano XZ, esfuerzos cortantes, no hay tensiones normales, momentos flectores y momentos torsores. Una vez que estableces eso, ahora hay que ver dónde es el punto más crítico. ¿Dónde es el punto más crítico? Es acá, ¿no? Tenemos este y este. Y tenemos aquí, entonces, la señación crítica va a ser el CC, donde es aquí, donde acá. Estamos en el CC. Y ahí tenemos esfuerzos normales, esfuerzos debido a N sobre A. Tenemos el sigma debido a la flexión. Este sería el sigma resultante, porque es en el espacio. Entonces, pues, tenemos que hallar el momento. El sigma resultante va a ser momento resultante por I máximo sobre I. Y el momento resultante, que va a ser raíz cuadrada de 1700 al cuadrado más 102 al cuadrado. Mx al cuadrado más mx al cuadrado. Y el momento torsor es lo que vale esto, 681. Entonces, con eso, en función de eso, reemplazas acá y tienes el sigma resultante en función de D. Y lo mismo tienes el tau de torsión en función de D. Reemplazas acá en las fórmulas y dices menor o igual a la tensión admisible del material, a la tracción, que es 2100, seguramente nos hemos dado ahí, no sé, para un material, aquí está. SAE 1040, sigma de referencia 4200, N igual a 2. Entonces, sigma admisible sería 4200 entre 2, sería 2100. 2100. Y desde aquí sale un diámetro mayor que 2.04. Y el otro, el tau máximo, que reemplazando acá, menor a 1050, porque al tau admisible es 0,5 de esto, ¿no? Y de aquí te sale diámetro mayor que 207. Entonces, el diámetro tiene que ser inmediatamente superior a este. El más crítico debe ser la cortante. Entonces, buscamos en tablas, en catálogos, cuál es el eje que tenga inmediatamente superior, y tenemos D igual a 7 octavos, 2.22 centímetros.
¿De acuerdo? ¿Se entendió? Inge, una pregunta. Sí. ¿Para trabajar con milímetros o podemos trabajar con pulgadas? Es que para los cojinetes, para diámetro interior de los cojinetes. Sí, depende de lo que haya exigente en el mercado. Puedes trabajar con lo que hay en el mercado. Lo importante es que sea inmediatamente superior a esto. Si hay en milímetros, y si hay en pulgadas, en pulgadas. Es que el diseño lo haríamos en milímetros y aquí lo está haciendo en pulgadas. Entonces, Lo haces, si por no, ejemplo. no habría cojinetes en milímetros. Hay también, hay cojinetes en milímetros y en pulgadas, hay ejes en milímetros y en pulgadas. Por eso depende de lo que tú quieras trabajar. Tú puedes trabajar en milímetros. Entonces, el inmediatamente superior a 20.7, no sé, hay que ver y ver, tal vez sea 21, ¿no? 21 milímetros o 22 milímetros. Exacto, le decía si podía acoplar ese diámetro al del cojinete, porque el del cojinete ya es comercial, ¿no? O sea, sí. Si vas a trabajar en pulgadas, tu cojinete tiene que ser en pulgadas. Sí. Si va a ser en milímetros, tu cojinete tiene que ser en milímetros. Sí. Eso. Yo le decía que si podría, no sé, tener tolerancia, ¿no? Mi diámetro de eje para poder así acoplarlo al cojinete comercial. Cuando veamos ajustes y tolerancias, ahí te vas a dar cuenta que no. Ya, ahorita, dice, o trabajas en milímetros o trabajas en pulgadas. Yo he trabajado, por ejemplo, en pulgadas. Dice, el inmediatamente superior es esto, en pulgadas. Esto, y he puesto acá solamente para mostrar que realmente es inmediatamente superior a esto. Pero podía haberme quedado, no sé, mayor a 2.7, por ejemplo, 22 milímetros. Así me hubiera quedado, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces estoy trabajando con milímetros. ¿Está? Sí, está bien. Por ejemplo, eso es. Bueno, si eso de alguna forma lo dejamos en milímetros, no hay problema. ¿Se entendió? Bueno, aquí tienen otros ejemplos de un carrusel. Tenemos de una sierra circular para una sierra de corte. Bueno, a ver, lo vamos a ver un poquito más. Descansaremos un rato hasta las 5:15, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, entonces permiso un rato, vamos a volver a entrar. Tengo que volver a entrar lastimosamente a efectos de control de asistencia, así que me tengo que salir obligatoriamente y volver a entrar. ¿Ya? Inge, hemos logrado conformar otro grupo, no sé si nos puede mostrar. Aló, Sí, Inge, perdón. todos me escuchan. Sí, que no. Inge. Bien. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hallar es cuál es el radio mínimo que necesitamos esto cuando está parado, ¿no? Entonces, para eso decimos el perímetro de esto, que sería 2pi por r, va a ser el número de asientos por el paso, o sea, el paso, la distancia entre asiento y asiento. Entonces, tenemos el número de asientos, 20, el paso es 2 metros, por lo tanto nos sale 6.37 metros que debe tener de radio. Bien, el paso 2 siempre es calcular o seleccionar
la velocidad óptima del proceso. La aceleración radial es b cuadrado sobre r, sería 29.16 metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tenemos que ver con esta velocidad a qué ángulo, cuánto se va a levantar, ¿no? Tenemos que ver cuánto de ángulo se va a levantar. No puede ser 90, ¿no? Porque si es 90 estaría... acá, y hacemos acá, acá va a ser M la fuerza que va a estar actuando aquí es mg hacia abajo y la fuerza radial sería m. ¿No? La fuerza radial sobre esto por su r, ¿no? Ahí. Eso va a ser la fuerza radial m por la aceleración radial. Entonces, tangente de alfa acá sería m, o sea, la fuerza radial sobre la fuerza. Nosotros sabemos que los ángulos podemos hallar siempre manejando las mismas unidades. Aquí si es fuerza, entonces podemos hallar este ángulo. De tal manera que si te va mm, ya tenemos aceleración radial y tenemos g, y nos sale un alfa de 71.4, que es demasiado, ¿no? Está demasiado elevado. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, no, esto es mucho. Entonces, bajamos a 10 RPM. Y con 10 RPM nos sale 35 grados, que está relativamente bien, ¿no? 35, 45 grados. Está bien, dice. ¿De cómo se está bien? Eso es más criterio, ¿no? Imagínate a 75 RPM aquí los rayos. O sea, hay mucha inseguridad, ¿no? Muy alto, se va a elevar. Cualquier accidente sería grave. Entonces decimos, esto naturalmente es criterio. Podría subirse un poco más, podría subirse a 15 RPM para que más o menos sea 45 grados. O también podrías darte como dato el ángulo de 45 grados y en función de eso más bien hallar a cuántos RPM debería girar para estar a 45 grados. Pero el análisis es ese. Pues primero siempre hay que hallar la velocidad óptima, igual que en todas las máquinas. Una vez que hemos calculado eso, ahora tenemos que calcular la potencia. Si ya tenemos la velocidad de giro, tenemos que calcular la potencia. En este caso, la fórmula de la potencia que nos conviene más es la potencia inercial, porque tiene que vencer la inercia acá, es lo que hay que vencer, ¿no? La potencia es mt por W sobre 75, donde la inercia no es otra cosa que la sumatoria de las masas por el radio al cuadrado. Tenemos la masa que sería 20 por 100 por el radio al cuadrado, nos sale 81.153 kilogramos masa por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces con eso ya tenemos la inercia. Y mt es I por alfa, ¿no? Y alfa sería W sobre T, donde habíamos dicho que este tiempo es el tiempo de que vamos a tardar de entrar de cero en régimen permanente. Y esto es a criterio. Por ejemplo, aquí
no podríamos darnos un segundo, ¿no? Para que un segundo, si el arranque va a ser muy fuerte, va a haber un jalón que puede ser que pum, se caigan para atrás, ¿no? Entonces tiene que ser relativamente lento. Entonces nos damos, en este caso, decimos, sea 20 segundos, bajo ese criterio. Con ese criterio, entonces ya podemos hallar el momento, el alfa, y con eso hallamos el momento torsor, que en esta fórmula nos va a dar Newton por metro. Hay que llevar a kilogramos metro, y hacemos la conversión en kilogramos metro. Teniendo eso, ya podemos reemplazar acá, y por lo tanto tenemos 5.96. Utilizando el factor de corrección, tenemos la potencia real, y nos sale 7.15. Y con eso elegimos el motor, que es acá de 7.5, ¿no? El inmediatamente superior. Entonces elegimos el motor. Bueno, una vez que elegimos el motor, que es de 7.5 y 900 RPM, entonces diseñamos el mecanismo de reducción de velocidades. Aquí tenemos que llegar a 10 RPM y aquí tenemos 900. Entonces acá tenemos que ver, y además acá tiene que haber un cambio en la dirección de velocidad, ¿no? Porque este, si bien está girando en la forma horizontal, este tiene que girar en la forma vertical. Y la única forma de lograr eso es utilizando un engranaje cónico. Entonces aquí obligatoriamente tiene que ir un engranaje cónico, ¿no? Un engranaje cónico, y aquí hay que ver un sistema de reducción de velocidades con engranajes. Y aquí entre el motor y la caja reductora, una polea. Y vamos haciendo nuestra relación. Decimos, a ver, vamos a hacer entre 5 y 4 que sea 3:1. Entonces N4 sería 30 RPM. Entre 3 y 2, entre 4 y 3, entre 4 y 3, que sea 3:1. Entonces N3 va a ser 90. Luego, entre 3 y 2, que sea 3:1, va a ser 360. Y vamos a ver, hacemos la verificación. Ahora, entre 2 y 1, este sería 900 y este sería 360, sale 2.51. Está bien, está ok. Entonces, directamente nos quedamos con este mecanismo. Y una vez que hacemos este mecanismo, nuevamente hacemos lo mismo que al anterior. No es lo mismo. Diseño primero, hay que calcular los engranajes, las correas, las cadenas. Una vez que tienes eso, hay que nuevamente dimensionar los ejes. Como hemos dicho. Y una vez que dimensionas los ejes, puedes dimensionar chavetas, cojinetes, etc. Lo más difícil, siempre, si se dan cuenta, es llegar acá. Esto es lo más complicado, ¿no? Vamos a ver un otro ejemplo. Por ejemplo, dice datos para una sierra circular, para maderas semiduras, una profundidad de corte máxima de 80 milímetros. Bueno, lo primero que tenemos que es, vamos a seleccionar el disco de corte. Y seleccionamos este y dice que tiene un diámetro exterior de la sierra de 305 milímetros, ancho del diente 4 milímetros y número de dientes 18. Tenemos que seleccionar siempre la selección de la velocidad. Y aquí tenemos que buscar esa velocidad de corte. Y aquí, por ejemplo, dice para diferentes materiales, por ejemplo, para fresas, para sierras circulares. Para sierras circulares, para maderas, entre maderas blandas y duras, más o menos está entre 70 y 100 metros por segundo. Pues nosotros elegimos una de estas, decimos B sub C igual a 90 metros sobre segundo. ¿No? Entonces, como es W por R y tenemos el radio tenemos, entonces podemos tener la
la velocidad, el W en radianes por segundo. Una vez que tenemos radianes por segundo, hay que llevar a RPMs y nos sale 5.729 RPMs. Es el que tiene que girar esto. Entonces, como está más o menos 5.729 y está entre 70 y 100, entonces podemos decir, no, nosotros utilizaremos 6, que sea n igual a 6.000 RPM redondeando. Y con eso hallamos la velocidad de corte para 6.000 RPM y sale 94.2 metros por segundo, que está dentro de lo establecido. Luego, para la potencia de corte. Para la potencia de corte es jodido encontrar. Es muy jodido. Entonces, hay que buscar, y aquí felizmente hemos encontrado una tablita donde aquí hay además diferentes normas, la norma brasilera, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al porcentaje de humedad que tiene la madera, le va dando las diferentes fuerzas de corte específicas. Las fuerzas de corte específicas, por ejemplo, según la norma brasilera, según Santos Neto, o según método de punching, hay diferentes métodos. Y dependiendo de la humedad, tú vas viendo, de la humedad de tu madera, vas encontrando, vas seleccionando una de estas velocidades. Una de estas velocidades. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos dicho FC igual a 12.7, no sé para cuál hemos hecho, 12. Hemos utilizado esta, ¿no? Para unidad de más o menos una humedad del 15.47%, 12.71 megapascales. Hemos agarrado esta, ¿no? Y eso lo convertimos y nos sale 1.30 kilogramos por milímetro cuadrado. Esa es la fuerza de corte específica que tiene. Pero nosotros tenemos que hallar la fuerza de corte total. Entonces, la fuerza de corte total, hay que buscar bibliografía, es decir, ¿cómo hallamos la fuerza de corte total? Es muy jodido. Entonces, va a ser la fuerza de corte total, va a ser la fuerza de corte por el área de corte. Y el área de corte va a ser, ¿qué va a ser igual? Al espesor de la viruta por la longitud de corte instantánea. Cuando estás cortando acá, ¿no? Hay una longitud de corte instantánea. Entonces dice B va a ser igual, es donde esta longitud de corte instantánea es B es igual a I, que es el ancho del diente de la sierra, por el número de dientes de corte activos. No son los 18 dientes acá, sino los que están activos, dependiendo de este ángulo. Y dice, y Z2 es igual a Z por phi sobre 2pi por n, ¿no? Z es el número de dientes de la sierra y phi es el ángulo que está en corte efectivo. En corte efectivo. Aquí, por ejemplo, se ha sacado que sea θ igual a 62 grados. 62 grados. Que son 1.08 radianes. Eso, ¿cómo se saca estos 62 grados? En función de esta altura y del radio, ¿no? La profundidad de corte y del radio. Entonces, con eso se puede sacar este ángulo de corte, este ángulo que está cortando, el número de... Entonces, con eso puedes hallar el número de dientes efectivos que están cortando. En este caso sale 3. De tal manera que la longitud de corte total va a ser el ancho del diente, que era 4. Se fijan acá, el ancho del diente es 4. Y el número de dientes efectivo es 3, por lo tanto es 12. Bueno. Para hallar E, todavía tenemos que hallar E. Para hallar E es igual el A sub Z, que es avance por diente, por D, que es el diámetro del disco, y P es la profundidad de pasada.
donde A sub z es igual a S sobre N por Z. S es el avance en milímetros por minuto. Y esta velocidad de avance está también tabulada, ¿no? Aquí, por ejemplo, velocidades de avance cuando se un material a procesar, longitudes para cortes de longitudes de madera, cortes transversales, te dan aquí las velocidades óptimas. N es el RPM de disco y el número de dientes de la sierra. Aquí nos hemos dado, dice, sea igual, S igual a 30 metros por minuto. Entonces, el A sub Z va a ser S sobre N, que son los 6.000 RPM, por el número de dientes, que sería 0,27. O sea, en función de eso, entonces, ya podemos nosotros tener la profundidad de pasada, hemos dicho que va a ser 80 milímetros. Entonces, en función de eso, puedes hallar el E, que nos va a salir 0,12. Por lo tanto, el área de corte va a ser E por B, que sería el B que hemos hallado más arriba, aquí está 12, por el E. Y con el E nos sale 1,44 milímetros cuadrados, ese es el área de corte. Pues la fuerza de corte total va a ser la fuerza de corte específica por el área de corte y nos sale 1,87 kilogramos. Esto multiplicado por la velocidad de corte que ya tenemos nos sale 2,35 HPs. Y con eso seleccionamos el motor, 1.2, 2.82, y con eso vamos y buscamos. Y él inmediatamente, como va a ser a 6.000 RPM, nos conviene utilizar uno de alta revolución, el de 3.000 RPM. Entonces el motor que vamos a elegir es de 3 HPs y de 3.000 RPM. Y listo, lo demás ya es fácil, es lo mismo. ¿Qué es lo difícil? Llegar acá. Esto, por ejemplo, esto no hay en libros. Entonces tienes que investigar, tienes que buscar bibliografía especializada, entrar a internet, proyectos de grado, o finalmente tú desarrollar tu propia fórmula para hallar estos, ¿no? La velocidad, para hallar esto, para hallar la potencia. Una vez que has hallado la potencia, lo demás es sencillo. Pero siempre lo complicado es hallar la potencia. ¿Se entendió? Dije, una pregunta. Sí. Sí. Y para este caso, he visto en muchas bibliografías al estar investigando ya para mi proyecto que para hallar la potencia del motor, muchas veces hacen sumatorias de potencias. Claro. Y Eso es cuando, por ejemplo, esta es una potencia de corte nomás, ¿no? Esta es una potencia de corte. Esta es la potencia de corte, la potencia efectiva de corte, que sería acá, ¿no? Ahora, acá no tomamos en cuenta otras potencias porque, por ejemplo, no tomamos en cuenta la potencia inercial porque no es muy pesados los ejes no son tan grandes ni los discos son tan pesados que nos genere otra potencia, ¿no? Entonces hay que ver qué otros, aparte de la potencia específica de corte en este caso, si hay otras potencias para hacer mover, para hacer funcionar, tenemos que sumar. Por ejemplo, una cilindradora. Vamos a ver, creo que tenemos cilindradoras por acá. Esta es una extrusora de ladrillo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hacer una extrusora de ladrillo.
Y lo primero que diseñan una vez que hacen es diseñar el mecanismo de 6 huecos. Bueno, este es el diseño de la máquina. Va a inventarse por aquí el barro y acá, mediante un accionamiento, aquí va a haber un chimango que va a ir apretando el barro contra esto de acá, que es una tapa con agujeros, y por ahí va a salir ya el barro, ¿no? Así por aquí va a entrar curpas, tierra, con un poco de agua, y aquí va a salir el barro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es en función, por ejemplo, para la capacidad, ya tienes el mecanismo, ya tienes que saber más o menos de qué dimensiones tiene que ser esto. ¿En función de qué? De la capacidad. No es lo mismo que hacer, no sé, 100 kilos hora que ser 1000 kilos hora. Entonces, si es 1000 kilos hora, las dimensiones de esto serán mucho más grandes. Entonces, en función de eso, hay que diseñar primero el tamaño, ¿no? Hay que generar la velocidad del tornillo. Para eso hay que entrar a buscar tablas más o menos para materiales pesados, dice hasta 50 RPM, materiales ligeros, etc. Entonces aquí hay el giro recomendado en función de la clase material del diámetro del tornillo. Diámetro, te da más o menos el diámetro del tornillo. El cálculo del transportador en función de del 7 para 7500 kilos por hora, en función de su densidad. Es jodido eso. Aquí las presiones máximas de extrusión que debe haber en función de esa presión máxima de extrusión. Hay que hallar, aquí están las fuerzas. En función de eso tienes que calcular, en función del paso, del diámetro del tornillo, el porcentaje, etcétera, etcétera. Tú tienes que, bueno, aquí está calculado el diámetro del cilindro, la longitud del cilindro, las velocidades de avance en función de los ángulos de la hélice. Capacidad de transporte, área, por ejemplo, aquí aquí, ¿qué potencias vas a necesitar? Y a ver si nos venimos acá, ¿qué potencias vas a necesitar? Primero vas a necesitar una potencia para comprimir, para generar una fuerza, porque cada elemento tiene una fuerza de compresión. Entonces necesitas primero una fuerza de compresión. Entonces hay una potencia de compresión. Luego hay una potencia de arrastre, porque aquí dependiendo del material, aquí hay un rozamiento muy grande entre el barro y el cilindro, ¿no? Esto va a ser difícil. Aparte de eso, también esto va a ser pesado. Entonces hay que calcular también la potencia inercial para hacer girar todo esto en vacío. Pues aquí las potencias van a ser, por ejemplo, al menos 3. La potencia de compresión, la potencia de arrastre y la potencia inercial. Pues la potencia total va a ser la suma de las 3 potencias. Y ese cálculo es jodido. Entonces hemos tenido que investigar un montón. Aquí están las potencias, ¿no? Es la potencia necesaria para el desplazamiento horizontal, potencia para el accionamiento del tornillo, potencia cuando el tornillo tiene inclinación, potencia necesaria para la compresión necesaria del material. Entonces hay diferentes tipos de potencias. Para cada este tipo de potencia tú tienes que ir viendo cuáles son los modelos matemáticos que te van a permitir calcular eso. Si se han metido en ingeniería mecánica, es esto, toda su vida. Ya es fácil. Una vez que has hecho, una vez que has calculado la potencia, ya es fácil. Aquí está la potencia total, finalmente. La potencia total se calcula y sale 23 HP.
utilizando. Hay algunos catálogos que te hacen dividir el factor de servicio y hay otros que te hacen multiplicar. Ellos han encontrado que te hacen dividir. Aquí está 0,83. Entonces hay que dividir entre eso y te sale 27.37. Entonces buscas uno, el más próximo, y es el de 30 HPs. Y de ahí ya, lo demás es fácil. Es sencillo. Lo más difícil es eso. A ver otro. Extrusoras. Por ejemplo, cilindradoras. Molestarle para hacer grupo. Apenas ¿Aló? ¿Alguien está hablando? No escucho. Buenas tardes, Inge, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Perdón, Inge, quiero molestarle para apenas pude seguir grupo y quería dictarle la lista del grupo, ¿se puede? Sí, pero todavía terminaremos la clase, pues. Ah, ya, está bien. Aquí, por ejemplo, es igual para una cilindradora. Cilindradora, 1/4 de pulgada y máximo 1400 milímetros. Nada más te va a decir. Y en función de eso tú tienes que diseñar. Por ejemplo, aquí he diseñado el mecanismo, descripción del mecanismo, etcétera, todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y después hay que empezar a calcular la potencia. Cálculo del rodillo de arrastre. Primero aquí tienes que ver cómo van a ser estos rodillos, ¿no? A qué distancia van a estar, de qué diámetros van a ser los rodillos para la cilindradora. ¿No? El diámetro mínimo de la plancha, pues estamos diciendo aquí el diámetro mínimo de la plancha que va a ser cilindrada va a ser 200 milímetros. En función de eso dice el diámetro del rodillo de condición debe ser ese diámetro más 50 milímetros. Y con eso tiene más o menos un diámetro de 150. Acá, luego hay que calcular a qué distancia tienen que estar estos rodillos. No pueden estar ni muy cerca ni muy lejos. Entonces, en función de estos ángulos, cuánto más o menos debe ser el ángulo, se calcula, y de los radios que tengan cada uno hay que calcular los ángulos. Por ejemplo, para teta máxima a 40 grados, radio 75 milímetros el mayor, el menor debe tener 41.44. Y así se va calculando hasta tener la mejor opción, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Y la longitud, entonces, ¿a qué distancia deben estar? Teniendo los radios de los dos, tienes la longitud. Y hay que verificar más o menos en dónde estén, etcétera, ¿no? Diagrama de los rodillos, se hace. Una vez cálculo de las fuerzas del proceso. Teniendo esto, ahora, ¿qué fuerza tienes que tener para poder acá? ¿Qué fuerza debes tener para que pueda doblar esto? Y en función y eso se hace haciendo el análisis de la fuerza de curvado. Tenemos que trabajar en la zona plástica, no en la zona elástica, tenemos que trabajar acá. Entonces el sigma máximo debe ser menor que sigma R y mayor que sigma F. Quiere decir que más debe estar entre estos dos. O nosotros decimos que sea más o menos 1.5 veces S, de tal manera que esté entre este y este, ¿no? Y está ahí y cumple. Entonces con eso hallamos el sigma P, hallamos el MP, teniendo la inercia hallamos la fuerza. Entonces esta es la fuerza que debemos aplicar en el rodillo superior. Teniendo L tenemos esa fuerza. Una vez que tenemos esa fuerza, acá tenemos que hacer ahora el cálculo de la potencia del motor. ¿Cómo? Tenemos la velocidad máxima de trabajo para doblar, ¿no? La potencia va a ser entonces la fuerza radial por la fuerza de rozamiento por la V, porque lo que va a ser acá, la potencia, va a ser la fuerza de rozamiento por el coeficiente, tiene que ser el coeficiente estático.
Entonces la fuerza, aquí no puede ser esta fuerza, tiene que ser esta fuerza de rozamiento. Y esta fuerza de rozamiento va a ser μ por la normal. ¿Qué es μ? Sería el coeficiente estático, porque no puedes resbalar esto en relación a esto. Entonces con eso, teniendo eso, fuerza radiaria teniendo n, que hemos hallado, y teniendo μ, coeficiente estático, fíjense, aquí está el coeficiente estático, 0,74, cambiamos la potencia, ya tenemos. Con la potencia real dividido 85%, 5,93. Selección del motor, especificaciones del motor, etc. Y a partir de ahí ya se hace. ¿De acuerdo? Bueno, entonces depende. E incluso acá todavía faltaría, porque aquí sí deberíamos deberíamos aumentar a esta potencia del cilindrado las potencias inerciales, porque estos rodillos son muy pesados. Pero deberíamos sumar la potencia inercial de este y de este, cosa que no hemos hecho acá. Creo que en otros sí hemos hecho. Y ya es fácil. Lo demás ya es fácil, es sencillo. ¿Está? Inge, ya muchísimo más claro. Está más claro. Bien, entonces con eso terminaríamos este capítulo y vamos a atender a algunos de sus compañeros que quieren seguir aumentándose. ¿Dónde estás? Debería ser esto. Elementos 1, ¿no? No es 2. Ya. ¿Qué grupo es?